Continuamos en Paraná, en el estudio Paraná de Canal 6 Entre Ríos TV, en el programa Fernando Hugo Reportaje, donde vamos a hacer algo distinto que muchas veces. Algunos temas son delicados, algunos temas son que tienen que tener una temática especial, una forma de encararlo, una forma de charlarlo para comunicarnos con los televidentes, porque siempre nuestra intención es llevar un mensaje al hogar, un mensaje a la población que nos sigue a través de los canales de televisión, a través del diario, a través de las radios, para que podamos de alguna forma dar un servicio integral de comunicación. Y hoy vamos a hablar con el equipo de trabajo que integra el Programa Provincial de Prevención del Suicidio. Es un tema, siempre se dice que es delicado, muchos dicen se debe decir autodeterminación, se debe decir suicidio. Es bueno hablar sobre esto o hablar de esto induce a otra gente a que piensen algo que a lo mejor no pensaba antes. En fin, trataremos con toda la seriedad del caso, charlarlo con los técnicos, con la gente que está a cargo de esto, que nos va a dar un poco luz sobre cómo debemos ayudar a la sociedad, a aquellos que están en un momento complicado de la vida. Conocemos tantos casos. Yo en mi caso conozco muchísima gente que he conocido y que un día me dijeron, che, vos sabés que perdió la vida, se suicidó, ¿no? Y eso causa un dolor tremendo porque tal vez esa persona uno podría haberle en otra oportunidad ayudado para que no tome esa determinación, esa autodeterminación, como se dice, y evitado algo que da sufrimiento a la sociedad, a la familia, al entorno, al colegio donde va, o a la iglesia donde va, o al club donde va. Entonces, los medios de comunicación tienen que servir para que, de alguna manera, sean un vehículo para tratar este tema, para evitarlo justamente, ¿no? Para que haya menos personas que en un momento de depresión tomen un camino equivocado, que no soluciona el problema, al contrario, lo agrava, especialmente para gente que queda, ¿no es cierto? Anabel Hilgenberg, ¿así se dice? Hilgenberg, sí. Sí. Acompañante terapéutica a cargo del programa provincial de prevención del suicidio. Así es. ¿Hace cuánto que estás en este tema? El programa es un programa que, si bien fue creado hace ya varios años, estuvo inactivo durante algún tiempo y se reactivó, volvió ¿Cuándo? a funcionar a fines del 2020, precisamente en octubre del 2020. Ajá. Bueno, ubicando la necesidad de poder hacer frente con ciertas políticas públicas a lo que tiene que ver con la problemática del suicidio. Así que desde octubre del 2020... Un momento muy delicado, porque y la irrupción después de marzo, del 20 de marzo, del COVID, ¿no? De la pandemia, sí. Muchos casos de suicidio, ¿no? Sí, en realidad la provincia de Entre Ríos históricamente ha marcado una tasa alta. No es la excepción el 2020, pero bueno, sí la importancia de mencionar que la reactivación de este programa tiene que ver justamente con la necesidad de la cartera sanitaria de poder pensar políticas públicas en el marco de los abordajes integrales de la problemática del suicidio. Ajá. ¿Qué es esa teoría que dice, por mucho tiempo decía no hay que hablar del suicidio, la palabra suicidio? ¿Es cierto eso? ¿Hubo una tendencia a cambiar el nombre por autodeterminación o otras cosas? Sí, es un debate que sigue siendo un debate actualmente, la manera en la que nombramos, la manera en la que se nombran estas situaciones. Nosotros lo que sostenemos, y no es algo que lo estemos inventando nosotras, digamos, ¿no? Estos son recomendaciones a nivel nacional y a nivel internacional también, sí, de organismos internacionales. La importancia de hablar de esta problemática y mencionarla en los términos en los que hay que poder mencionarla. Bueno, hay que hablar de suicidio. Después, la cuestión sobre más específico o el debate de que si se habla de autodeterminación o autoeliminación, es un debate también necesario, pero que responde quizás a construcciones más teóricas. Lo que sí resaltamos y es importante es la necesidad de poner en agenda esta problemática, visibilizarla como una problemática seria de salud pública, lo cual no quiere decir que sea una problemática exclusivamente del sector sanitario.
cuando nosotras decimos que es una problemática seria de salud pública, estamos haciendo referencia justamente a esto, la importancia de poder poner en agenda esta problemática, de visibilizarla, sobre todo para poder brindar a la población herramientas que permitan plantear una estrategia, un abordaje oportuno, ¿no? Es facilitarle también a la gente la accesibilidad a salud. Es una problemática que no es exclusivamente del sector sanitario y esto también tiene su explicación, y esto es porque se entiende el suicidio como una problemática compleja, multicausal, ¿no? No es una problemática que responda estrictamente o necesariamente a una causa, sino que está atravesada por múltiples variables. Entonces esa complejidad también nos obliga y nos pone en el desafío, porque también es un desafío de pensar qué acciones, acuerdos sobre todo, se tienen que establecer de manera intersectorial para pensar un abordaje corresponsable entre los diferentes sectores que están involucrados o que se ven atravesados o involucrados por esta problemática. Claro. Vos me decís que Entre Ríos la tasa es alta. ¿De qué estamos hablando? Delfina es epidemióloga, así que yo le voy a dar la palabra a ella, que lo va a saber explicar con mayor precisión. Ajá. Bueno, Delfina Noé. Delfina Noé, sí. Licenciada en Psicología, coordinadora de la línea telefónica de orientación y apoyo a las emergencias de salud mental. Sí, a las ¿Estamos bien así? salud mental, sí. Ajá. Bueno, como bien decía Anabel, históricamente la provincia de Entre Ríos ha superado las tasas nacionales. En el 2020 hubo una tasa que, comparando con el 2019, era un poco más baja. No nos sirve para hacer una comparación fehaciente de que las tasas han disminuido, porque necesitamos hablar de por lo menos 5 años, pero generalmente rondan más o menos en 10 muertes por suicidio cada 100.000 habitantes. Es decir, en el 2022, ¿cuántos suicidios hubo? No tenemos los datos todavía del 2022. 2021 hubo 10 muertes por suicidio cada 100.000 habitantes. En la provincia, para que la gente entienda. En la provincia de Entre Ríos, 10 muertes por... pero ¿cómo es el total? ¿Sería cuánto, más o menos? El número total... Sí. No lo recuerdo en este momento, recuerdo la tasa, digamos, pero creo que 141, sí, 140, 141. ¿En el 20? En el 2020 hubo 121. 121, así que anda arriba de 100 seguro por ahí. Sí, en salud y en epidemiología utilizamos tasa, porque son medidas comparables, digamos. Sí, pero para que la gente, el televidente, entienda, pregunto, ¿viste? Sí. El número entero por ahí se puede llegar a prestar a confusión. Está bien. Digamos. No solemos dar números enteros, como decir, bueno, hubo esta cantidad de muertes. Claro, pero es bueno saberlo para tener una dimensión, ¿no? de qué es lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de eso, que algunos dicen una enfermedad mental, otros dicen que es un momento de la vida, otros por distintas... ¿Qué lleva a una persona a suicidarse? Como bien mencionaba Anabel recién, nosotros entendemos el suicidio como un fenómeno complejo y multicausal. Sí. Cuando hablamos de multicausal, hablamos de que exactamente intervienen causas psicológicas que pueden ser propias de la persona, causas sociales como pueden ser catástrofes naturales, crisis sociales, intervienen cuestiones económicas, laborales, ambientales. No podemos encauzar o encerrar al suicidio en una única causa. No podemos... Perdón. No, terminé. No, ya está. Perdón, pensé que ya había terminado, perdón. No, que iba a recuperar también esto que dice Delphi, porque bueno, lo que nosotras, el foco está puesto cuando hablamos de una prevención posible de esta problemática, el foco está puesto justamente en, bueno, ubicar que puede haber situaciones que atraviesan las personas que son de un extremo sufrimiento, donde, bueno, de alguna manera esas condiciones de vida en las que se encuentra esa persona, ¿no? Esa forma de vivir, no está haciendo, no lo está pudiendo llevar adelante, podríamos decir. A ver si para intentar también usarlo o tratar de explicarlo de una manera en que la gente que esté escuchando lo pueda entender. Estamos hablando de situaciones donde por supuesto que hay un sufrimiento muy grande de esas personas que puedan llevar a tener ideas suicidas o incluso a quitarse la vida. Pero bueno, justamente hacer foco en la prevención tiene que ver con poder propiciar espacios de promoción de salud mental, de prevención inespecífica y también
poder tener algunas herramientas, algunos recursos que nos permitan a todos los actores de la sociedad poder detectar cuáles son aquellos signos. Bueno, ¿cuáles son los signos? Claro, hay algunos signos de alarma o de alerta, como se les llama, a los cuales uno puede estar especialmente atento. Tienen que ver con el aislamiento, con el retraimiento, con las dificultades para poder dormir, con alteraciones del sueño o de la alimentación también, manifestaciones, bueno, de síntomas más de corte depresivo, quizás. Cambios bruscos del humor, agresividad extrema o profunda tristeza. Esos son signos. Para tener en cuenta. Claro, son signos de alerta. Lo que nosotros también siempre resaltamos es que no es lineal, ¿no? Las problemáticas de salud mental, en términos amplios, en términos generales, son problemáticas complejas. Sí. Entonces, no es que porque de pronto haya una sumatoria de estos signos, de estos síntomas, entonces necesariamente estamos hablando de una persona que pueda estar en riesgo o porque pueda tener ideaciones suicidas. Pero sí son signos a los cuales hay que prestarle atención, básicamente para poder brindar un acompañamiento a esa persona y también para poder facilitar en la medida de que podamos, como ciudadanos, como vecinos, como familiares, acompañar a esa persona que pueda también recibir una ayuda profesional en el caso que sea necesario. A eso voy. Por ejemplo, la semana pasada, en una entrevista en este programa Fernando Hugo Reportaje, entrevisté a mi hermana, que estaba de visita de España, que durante muchos años estuvo a cargo, y ya vamos a hablar con ella sobre ese tema, dentro de una organización cristiana en España, en Madrid, que atendía el teléfono las 24 horas por gente que llamaba, decía, bueno, me estoy por suicidar, tengo este problema. Entonces hablaba un rato, le invitaba, o tenía a lo mejor un encuentro, o por teléfono lo ayudaba, o de distintas maneras, ¿no es cierto? Y esas personas por ahí salía y después se conocían y, bueno, se salvaban vidas de esa forma, ¿no? ¿Lo tuyo es algo parecido? Lo nuestro es un dispositivo eminentemente asistencial y clínico. Está inserto dentro de la red sanitaria de la provincia y en ese sentido se busca ofrecer una primera escucha segura, cuidada y gratuita a toda la población de la provincia de Entre Ríos, pero no es cualquier escucha, sino que es una escucha. Exactamente, está atendido por profesionales. 0800 777 2100. Ahora voy a anotar, pero es largo, ¿no? No tiene un corto, 140, 150, sí, ¿no? Sí, la idea es conseguir un número de fantasía que se le dice, pero es un proceso que lleva, ¿no? Ese número es de una organización sin fines de lucros, una organización organización civil. Civil, eso no es sin fines de lucro, una organización civil. 0800 777 777 2100. 2100. Sí. 0800 777 2100. Sí. Si se pone en el buscador Google, es el primero que sale, porque desde la provincia se garantiza que estando dentro de la provincia de Entre Ríos sea el primero que aparezca cuando vos pones ayuda. ¿Es más para el que sufre o un familiar, o los dos? La verdad que la línea telefónica está pensada para que cualquier persona que se encuentre en la provincia de Entre Ríos pueda hacer uso de ella. Recibimos llamados telefónicos de terceros que buscan orientación, asesoramiento, un acompañamiento en cómo poder o acompañar a una persona cercana a ellos que esté atravesando alguna crisis subjetiva, o asesoramiento más puntual de dónde pueden acercarse a recibir esa ayuda. De todas maneras, al estar insertos en la red sanitaria de la provincia, nosotros realizamos las articulaciones necesarias para... ¿Cómo ser qué? Por ejemplo, yo llamo y digo, che, tengo un problema, mira, bla, bla. ¿Qué haces vos? Las intervenciones que se realizan en función de un diagnóstico situacional, en función de la evaluación del riesgo.
Eso nos va, como equipo de salud, nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la estrategia terapéutica más pertinente ante esa situación. ¿Eso es para un lugar determinado o toda la provincia? Para toda la provincia, tiene alcance provincial. En ese sentido, de ser necesario, en función de la evaluación del riesgo, una derivación asistida por una urgencia a un efector de salud, se articula y se hace con 107. ¿Atienden Paraná esto? En toda la provincia de Entre Ríos. No, ya sé, pero el que atiende en Paraná, el que va a hablar con la persona. Sí, está acá en Paraná. Y le llaman federal, dice, che, mira, me estoy por suicidar. ¿Ustedes hablan a alguien para que lo vea ya? Se articula con el 107, con el Servicio de Emergencias Sanitarias de la localidad. 107 o Servicio de Emergencia Sanitaria de la localidad o del lugar en donde está llamando, y se articula con el efector de salud. ¿107 qué es? El de Emergencias Sanitarias. Emergencia sanitaria. Sí. Ajá, ¿y eso le ha dado resultado a usted? ¿Esa forma de trabajar? Sí, es nuestra forma de trabajar en cuanto a las derivaciones asistidas. Sí. Si la intervención necesaria es articular con el primer nivel de atención para que esa persona acceda a un espacio terapéutico de manera presencial, se articula con el primer nivel de atención, y si no, se pueden realizar seguimientos. ¿Te hacen seguimiento? Nosotros realizamos seguimientos, se pueden realizar seguimientos al interior del dispositivo. Soledad Carranza, del equipo técnico, comunicadora social. Contame a ver tu óptica de todo lo que estamos hablando acá. Estás calladita en el medio ahí. A ver. Estaba esperando mi momento. Llegó tu momento. Bueno, qué bueno. Comunicadora social. Yo soy comunicadora social, hasta hace muy poquito residente de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental. Ajá. Ahora soy especialista en salud mental y soy parte del programa. El trabajo igualmente que hago en el programa, muchas cuestiones tienen que ver con mi profesión y otras no específicamente, pero sí hay algunas que tienen que ver con, por ejemplo, el trabajo con medios de comunicación y con periodistas, que es una línea de trabajo que el programa tiene, muchas veces en articulación con la Defensoría del Público de Nación, que es el organismo que se ocupa como de estos acompañamientos y de estas capacitaciones para medios y periodistas para un tratamiento responsable de este tema, de la problemática del suicidio y de salud mental en general. Y bueno, en ese sentido trabajamos en función de recomendaciones que, como decía Ana, tienen que ver con lineamientos nacionales e internacionales de cómo tratar este tema en los medios de comunicación, por ejemplo. Pero después también, bueno, se llevan adelante estrategias que tienen que ver con la comunicación por fuera de los medios, por ejemplo, en distintas localidades a donde nos acercamos con el programa y llevamos adelante espacios de trabajo con distintos sectores de cada comunidad, muchas veces con educación, con la policía, con los clubes. ¿Qué hacen tipo? ¿Van a cursos de colegio? ¿Cómo hacen? No, son estos espacios que te digo, se llaman conversatorios y tienen que ver con generar un espacio de encuentro que tienen una parte de capacitación, se podría decir, que es de compartir algunas herramientas para que quienes asistan se puedan ir con algunas herramientas de cómo acompañar mejor situaciones de alguien que está atravesando un sufrimiento, pero también es la instancia de poder encontrarse, como decía Ana, con los distintos sectores que trabajan en esto, que no es solo salud. Claro. Entonces, muchas veces aparece en todas las instituciones, en las escuelas, por ejemplo, pero también en los clubes, en los organismos de protección también, digamos, es un tema que atraviesa muchas instituciones y a muchos espacios de la comunidad también, no solamente instituciones del Estado. Entonces, la idea de esos espacios es encontrarnos todos y poder poner en común cuál es la situación de cada localidad, por eso te digo que no siempre es acá en Paraná, de hecho, en general es afuera de Paraná. Entonces, a partir de esa puesta en común de qué ven esos distintos sectores de la situación, se piensan algunas estrategias de cómo hacer frente, digamos, y para eso se comparten algunas herramientas y se piensan estrategias a futuro, digamos, de cómo seguir haciendo esos acompañamientos. Al efecto que la gente, el televidente, entienda un poco a ver cómo funciona esto y en qué forma la sociedad puede ayudar a evitarlo, ¿no es cierto? Esto surgió un poquito porque cada 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a charlar con quienes están en el tema. ¿Ustedes conocen casos personales? ¿Han hecho participación en hechos puntuales? Nosotras, de personas que se han querido... Sí, eso por ahí está bueno para aclarar. Nosotros como programa del Ministerio de Salud
bueno, estamos abocados a poder pensar algunas estrategias en el marco de políticas públicas que apunten, como yo decía antes, al abordaje integral. En ese sentido, no hacemos nosotras los abordajes, o sea, no es el programa el que brinda la atención en salud directamente, porque para eso está la amplia red sanitaria que tiene la provincia de efectores de los diferentes niveles, del primer nivel, del segundo y del tercer nivel. Entonces, quienes reciben la atención, o sea, la atención profesional se brinda de los efectores de salud. Nosotros sí como programas acompañamos a diversos equipos o profesionales de salud y de otras áreas también en poder pensar, planificar, diagramar estrategias y acciones concretas, brindándole esto, como decía recién Nacolo, brindándole ya sea espacios de capacitación donde nosotros ofrecemos algunas herramientas para poder pensar esto, entre otras también otras actividades, pero que apuntan a eso, a poder brindar desde el programa un acompañamiento, un asesoramiento para aquellos que sí se encuentran en territorio in situ. Por ejemplo, ¿quiénes serían los médicos o la enfermera? Sí, se han brindado instancias y se va pensando con quiénes en virtud de las realidades. Nosotros también tenemos esa propuesta, digamos, una posición y una política que tiene el programa de poder pensar cómo elaborar y cómo llevar adelante ciertas líneas de acción o políticas públicas situadas, porque no es lo mismo la realidad que pueda tener, no sé, el departamento Feliciano con el departamento Paraná, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotras vamos pensando y tratamos de establecer líneas de acción concreta según la realidad de las localidades. ¿Qué vendría a ser una línea de acción concreta? Esto, por ejemplo, brindar espacios de capacitación o conversatorios, como estamos llamando, o fomentar y acompañar que se conformen mesas locales intersectoriales para salud mental, en términos más generales, ¿no? Pensando no solo la problemática de suicidio, sino también las problemáticas de salud mental en términos más amplios. De hecho, también... ¿Sí? Perdón, me permito, otra de las líneas también bastante claras que tiene el programa es la elaboración de materiales. En este momento tenemos los 2 últimos materiales que hemos elaborado, desde marzo están en circulación, de reciente difusión un poco más general a toda la comunidad, pero una es la guía para la atención de los intentos de suicidios en los hospitales de la provincia de Entre Ríos, y otra es una cartilla para el trabajo en grupos que ofrece herramientas para la prevención de salud mental. Y también otra de las líneas... ¿Qué sería? Pero vamos a ser prácticos, a ver, lo más práctico, tengo muy poquito, 5 minutos, se corta esto. ¿Qué tiene que hacer alguien que ve que alguien familiar está en una situación complicada? En primer lugar, lo que hay que poder ofrecer en esas situaciones donde uno detecta que alguien está en una situación de extremo sufrimiento es poder brindar una contención y una escucha atenta sin prejuicio, que eso es algo bastante difícil, bastante complejo cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de suicidio específicamente. Retomo una pregunta anterior, donde había algo de esto de que vos me decías en algún momento se creía que no había que hablar de esto. Bueno, eso es uno de los grandes mitos que hay en torno a la problemática del suicidio. Hay que hablar de esto, hay que brindar esa información a la población, porque también eso es brindar ciertas herramientas y porque muchas veces, en la gran mayoría de las situaciones, las personas que están atravesando ese extremo sufrimiento y que están teniendo ideas de muerte o ideación suicida, lo viven con mucho pesar, con mucha culpa, incluso con mucha vergüenza, justamente porque es un tema que ha sido siempre tabú. Entonces, si nosotros le ofrecemos a esa persona la posibilidad de hablar de lo que le pasa, sin prejuicio, ¿no? con una escucha desprejuiciada, nosotros le estamos brindando a esa persona la posibilidad de recibir una ayuda oportuna. Eso es lo que nosotros entendemos como una prevención posible. Es brindar la provincia, aparte de ustedes que hacen la elaboración y la prevención al tener un programa que lo van difundiendo en los distintos organismos, ¿hay otro organismo de la provincia que se ocupa de este tema o no? ¿O ustedes son los únicos? Como organismo oficial, a ver, también es importante ubicar esto. La Rectoría de poder pensar políticas públicas en materia sanitaria respecto a esta problemática es del Ministerio de Salud. Sí. Hay una ley nacional de prevención del suicidio que fue reglamentada en el 2021 y nosotros en la provincia tenemos la ley provincial de prevención del suicidio que adhiere a la ley nacional y que estamos en proceso de poder llevar a cabo esa reglamentación. ¿Vos te acuerdas el número? ¿Cuál? ¿De cuál? ¿De la ley nacional? Sí. 27.130. 27.130. 130.
¿Y la provincial? 10.605. 10.605. Una pregunta. Perdón, termino esta idea para ubicar también esto. Porque está bien la pregunta que haces, porque como nosotros decimos y sostenemos, la prevención es entre todos y todas, ¿sí? Entonces apelamos a generar ciertos acuerdos y consensos, ubicando que son todos los actores institucionales y no institucionales quienes podemos aportar un granito de arena, podríamos decir, para pensar de qué manera hacemos frente a esta realidad tan compleja que tenemos en nuestra provincia. Nosotros como programa del Ministerio de Salud tenemos la rectoría de poder pensar cuáles son esas acciones necesarias y poder propiciar que se lleven a cabo, pero trabajamos con otros sectores. Entonces, el Consejo General de Educación, por ejemplo, también tiene su programa, que no es para la prevención del suicidio, pero que es un programa para el abordaje de situaciones educativas complejas. ¿Por qué lo menciono? Porque es un programa también de un organismo del Estado, de un organismo gubernamental que trabaja en la misma línea, en la sintonía del programa, con quien articulamos y estamos pensando continuamente ciertos acuerdos necesarios para que entre los dos sectores, que son educación y salud, que son dos sectores muy importantes para poder pensar abordajes de esta problemática y de salud mental en términos generales. Lo digo esto porque claramente los gurises, las gurisas están en el contexto escolar, donde muchas veces se detectan estas situaciones, donde muchas veces manifiestan su sufrimiento. Entonces tenemos que poder pensar que haya ahí actores que estén dispuestos a poder alojar algo de ese sufrimiento, escuchar. ¿Quién se vienen a ser los actores? ¿La maestra, la familia? Los docentes, todo el personal educativo puede ser un actor clave a la hora de pensar un acompañamiento. Por supuesto, nadie va a pretender que una docente o un preceptor o un equipo directivo haga las veces de psicólogo en los términos de ofrecer una escucha profesional. Pero queda muy pocos segundos. Sí. Si alguien le dice a una compañera, che, mira, estoy acabado, qué sé yo, que me quiero quitar la vida, supongamos. Esa persona que escuchó eso, ¿debe acudir a un privado, a ustedes, o a quién debe acudir? Puede acudir a cualquier efector de salud. En primer término, cualquier efector de salud puede acudir a pedir una ayuda, ¿sí? Pero es más importante, además de eso, también brindarle a la población las herramientas para que ante esas situaciones tenga como cierta información clara. Entonces, por eso yo decía... ¿Dónde buscar información esa? ¿En qué? La puede buscar en la página del Ministerio de Salud, la puede buscar en las redes sociales del Ministerio de Salud, en el Facebook o en el Instagram. El programa tiene un correo electrónico que nosotros estamos continuamente revisando, donde recibimos también demandas, preguntas, consultas y siempre respondemos. Está la línea telefónica provincial. ¿La línea telefónica ha evitado suicidio? Nosotros hemos intervenido en situaciones de... ¿Cuántos llamados por mes, semana o año? Tenemos el viernes 1 de septiembre cumplimos 9 meses de funcionamiento y ya vamos por los más de 1.600 llamados. Las 24 horas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atendidos por profesionales todo el tiempo, pero me parece importante rescatar un poco, en función de tu pregunta, lo que decía Anabel hoy más temprano, que las herramientas que tiene la comunidad para hacer frente a estas situaciones, cuando, por ejemplo, como decís, un compañero le dice a otro que se siente muy mal, es escuchar, desandar ese sufrimiento con un par, con un otro, sin prejuzgar, para ver después a dónde buscamos ayuda. Hago la ayuda. última pregunta, a cualquiera de las tres, ¿no? Sabemos que ha crecido en forma geométrica el consumo de drogas. Hemos leído cada 2 por 3, ¿no es cierto?, que tal persona se tiró no sé qué piso porque tomó una droga y cree que está volando y se suicida, ¿no? Dentro de esos 120, 130 casos anuales que hay en Entre Ríos, hay casos se divide, se puede decir, bueno, tal porcentaje corresponde a personas que estaban bajo el efecto de una adicción. ¿Sí o no? Lo que nosotros tenemos hasta el momento son datos de los suicidios consumados, que esos datos se construyen a partir de las bases de mortalidad que nos da el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de abril de este año se comenzó a implementar la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio, que nos permite contar con información más detallada, más descriptiva y más rápida y oportuna en relación a los intentos de suicidio. Sí sabemos que el consumo de problemático es un factor asociado a los suicidios, pero no podemos dar cuenta de porcentajes en relación a esto.
Pero sí, el consumo de drogas y alcohol, el consumo problemático de sustancias está asociado como un factor de riesgo a la problemática. Sí existen situaciones, podemos decir que existen situaciones que tengan que ver con un efecto inmediato quizás del consumo de alguna droga, pero no podemos tener una hipótesis formada y acabada sobre eso porque no tenemos una investigación exhaustiva sobre eso. Anabel, Soledad y Delfina, muchas gracias por haber venido. Y nosotros seguimos en Canal 6 en Radio TV, charlando sobre estos temas y tantos otros que hacen a la sociedad, a la comunidad donde vivimos, para ver en qué forma podemos colaborar a través de los medios de comunicación para evitar estos hechos tan lamentables. Hasta pronto.